Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga en esta hora. Queremos agradecer la oportunidad que siempre nuestro Padre nos concede de poder adorarle, de poder alabar y poder exaltar su nombre. En realidad nosotros fuimos creados con el propósito de exaltarle, de reconocerle y de poder su nombre en alto, hermanos. Esta mañana nosotros queremos continuar con el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad estaremos meditando en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Particularmente estaremos viendo desde el versículo 19, aunque quizás la meditación nos correspondiera ver hasta, dijéramos, hasta el versículo 30, pero queremos aprovechar, hermano, una porción de la palabra de manera particular, porque estaremos viendo la vida de un personaje muy relevante en las Escrituras y que nos deja gran enseñanza. Nos referimos a la vida de Timoteo, pero cuando nos extendemos hasta el versículo 30, encontramos una segunda persona que también es ejemplar, y es la vida de Epafrodito. Pero hoy por hoy, mis amados hermanos, queremos ver esta porción desde el versículo 19 hasta el versículo 24. La historia, una de las cosas que a mí no me deja de sorprender es cómo es que nosotros en la historia vemos grandes hombres, líderes, vemos reyes, vemos gobernantes, vemos presidentes. Vemos también dentro del área de la medicina hombres como, ¿verdad?, de ciencia, hombres de estudio. También cuando ha habido, la historia nos narra de estas grandes batallas que pues se desarrollaron y aparecen los grandes generales, aparecen los capitanes y todo eso. Es de admirar que la historia solamente registra, ¿verdad?, a estas personas, pero muy pocas veces registra el hecho de que ellos contaron con colaboradores, que ellos contaron con asistentes, que ellos contaron, hermanos, con personas que les apoyaron en un momento dado para llevar a cabo su labor. En las Sagradas Escrituras nosotros nos damos cuenta que en varias ocasiones aparecen reyes que nos habla de quienes colaboraron con él en su reinado. Me recuerda, por ejemplo, de David y los valientes de David. Hay, por ejemplo, un desarrollo, hay una lista donde se menciona los colaboradores que David tuvo en todo aquel tiempo que él estuvo en la conquista, en todo aquel tiempo también, hermanos, que inclusive anduvo huyendo del rey Saúl. Podríamos decir, hermanos, de que se ocupa de mencionar a aquellos que colaboraron con él. En el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesucristo menciona a los apóstoles y a los discípulos. En las cartas del apóstol Pablo ya no se diga. Pedro, por ejemplo, se dice que tuvo un colaborador como lo fue Marcos. Es más, el Evangelio según San Marcos, algunos dicen de que no debería de llamarse el Evangelio de Marcos, sino que debería de llamarse el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque probablemente fue Pedro quien le narra a Juan Marcos, ¿verdad?, la experiencia de haber caminado con nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros encontramos en la historia, por ejemplo, también tenemos la vida del apóstol Juan. ¿Cuánto se habla de Policarpo? Como aquella vida que realmente llegó a incluso hasta sustituirle después de que Juan partiera. Pero hoy particularmente, mis amados hermanos, queremos hablar de una vida que fue un asistente, fue un colaborador sobresaliente, como lo fue Timoteo para el apóstol Pablo. De eso nos vamos a estar ocupando en el estudio de esta hora. Por lo cual yo le quisiera invitar, si abre conmigo aquí en el libro de Filipenses, ¿verdad?, capítulo 2. Decimos, hermanos, que el apóstol Pablo hace un reconocimiento de Timoteo, ¿verdad? En sus cartas, en sus recomendaciones, exalta la vida de Timoteo.
Diríamos que, hermanos, quizás hay vidas que grandes pastores, servidores, líderes, que han llegado a ese lugar de tanta relevancia y algunas veces quizás pueden olvidar a aquellos que colaboraron con ellos para hacer la obra del Señor. Finalmente, hermanos, no es importante si los hombres reconocen a sus colaboradores o a los asistentes que estuvieron con ellos. Lo más importante es lo que dice aquella escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y versículo 10, cuando decía que Dios no es injusto para olvidar la obra, dice, que se haya hecho, o el trabajo de amor que se haya hecho por amor a los santos y por amor al Señor. Es decir, como queriendo decir, Dios habrá de finalmente dar el reconocimiento y Él es el que habrá de examinar la obra de cada uno. Finalmente es lo que más valor tiene es el reconocimiento que Dios pueda hacer de la obra de cada uno. Pero aquí, en el estudio que vamos a tener en esta oportunidad, nos vamos a dar cuenta que Pablo hace un reconocimiento de su colaborador, de su asistente, de Timoteo. Por favor, una vez más, aquí en Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Espero en el Señor Jesús, decía el apóstol Pablo, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Antes de continuar nuestro estudio, mis queridos hermanos, quisiéramos pedir que Dios pudiera bendecirnos en este tiempo que hemos de estar meditando en su bendita palabra. Acompáñenme en oración y pidamos que el Señor esté con nosotros. Esta hora, Señor, queremos expresarte, como siempre, Señor, la gratitud que hay en nuestro corazón, porque nos das la oportunidad de abrir tu bendito libro. Mi Dios amado, ¿qué pueblo es el que tiene este privilegio? ¿Qué pueblo es el que tiene a un Dios tan cercano que puede hablarle a través de la palabra y a través de tocar nuestros corazones por medio del Espíritu Santo? Señor, te pedimos que quites todo obstáculo que impida que tu palabra venga a nuestras vidas. Señor, que nuestra atención esté centralizada solamente en ti, mi Dios, y en tu bendita palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Bueno, hermanos, se dice en la palabra de nuestro Señor que Timoteo había sido un joven que había sido prácticamente educado en la fe cristiana. Se habla, por ejemplo, de su madre Eunice y de su abuela Eloida, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. También se nos dice de que su padre, pues no era judío, él era de origen griego, pero por lo que se ve habían aceptado la fe cristiana. Usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 1, donde se nos habla y se nos da el testimonio de Timoteo y se nos dice de que su padre era griego. En realidad, hermanos, Timoteo tenía una fe y un afecto por nuestro Señor Jesucristo, que dijéramos nosotros que este amor y este afecto por Cristo llegó a ser tan sobresaliente que esto produjo en él un buen testimonio ante todos los que estaban en la ciudad, los que todos le conocían. Para la población, para los que estaban allí, hermanos, ellos podían dar testimonio de su amor, del afecto que sentía por Cristo y más que nada, hermanos, ese buen testimonio
que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, cuando pasó allí por Listra y todos estos lugares, reconoció a esta familia, pero reconoció a este joven Timoteo, lleno de esa gracia de Dios, lleno de ese buen testimonio, que entonces le pidió, lo consideró apto, vio en él un potencial, que entonces le pidió que pudiera acompañarle. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo no quería desperdiciar la vida de este joven. Vio que realmente amaba al Señor. Vio que realmente la vida de Cristo sobreabundaba en él. Que entonces era, dijéramos, hermanos, materia suficiente como para decir, acompáñame para poder servir al Señor en nuestros viajes. ¿Y quién no se hubiera querido ir con el apóstol Pablo? ¡Qué vida que amando a nuestro Señor Jesucristo, sin haberle visto, como dice allá Pedro en su primera carta, amando a nuestro Señor Jesucristo, no quería andar con alguien que tuvo la experiencia de haberlo visto, de haber estado 3 años directamente con el Señor, de haber hablado directamente con el Señor, de haber recibido los mandamientos directamente de nuestro Señor. Timoteo tuvo que haberse sentido privilegiado de haber conocido al apóstol Pablo, una vida llena de la gracia de Dios, una vida, hermanos, que realmente había negado el vivir su propia vida para vivir para nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera de por qué vemos nosotros que Timoteo comienza y sigue a el apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros y en todas aquellas encomiendas que Pablo le hizo a Timoteo. Vemos nosotros, hermanos, esa guianza en su vida. Así que quisiéramos hablar a la luz del texto. Quisiéramos ir tomando lo que el texto nos dice y poder explicar, ¿verdad?, esta vida de Timoteo. En el capítulo 2, una vez más, el versículo 19, el apóstol Pablo dice estas palabras. Fíjese, vamos a recordar, por ejemplo, de que Pablo se encontraba preso en Roma, les recordamos esto. Y entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo prácticamente va a mostrarle a la iglesia que ha de enviarles a su hijo en la fe, a Timoteo, para que vaya a visitarles a ellos. Es lo que dice el versículo 19. Veamos, por favor. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también, dice, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, hermanos, que acuérdese de que Epafrodito había venido desde Filipo para visitar al apóstol Pablo y él llevaba prácticamente una ofrenda de ayuda. Pero por otro lado también, Epafrodita llevaba dijéramos nosotros, hermanos, la condición en la que se encontraba la iglesia y que entonces en ese momento dado no solamente Epafrodito ve bendiciendo por lo que llevaba, sino que también dándole cuentas de la condición en la que se encontraba la iglesia. Vamos a decir aquí de que el apóstol Pablo escucha lo que Epafrodito dice de la iglesia de Filipo, pero ahora el apóstol Pablo cuando dice, ahora yo les voy a enviar a Timoteo. Y alguien diría, bueno, ¿y para qué quieres mandar a Timoteo? Prácticamente, hermanos, quiere corroborar aquel mensaje que ha estado llevando Epafrodito en relación de la condición en la que se encuentra la iglesia. En otras palabras, lo que quiere tener el apóstol Pablo es la confirmación de la condición de la iglesia al enviar a Timoteo y por supuesto también enviar un mensaje del apóstol Pablo de una manera directa. ¿Qué pudo haberle dicho Epafrodito al apóstol Pablo cuando le visitó allí en esa cárcel? Probablemente, hermanos, una de las cosas que pudo haber sucedido es que Epafrodito le dijo que la iglesia se encontraba desanimada, se encontraba triste al saber de que su líder, en este caso el apóstol Pablo, se encontraba en la cárcel. Esto pudo haber producido para ellos un motivo de tristezas. Y por otro lado, hermanos, al haber acontecido esto, quizás Epafrodito
una de las cosas que observó es que como que la iglesia se detuvo. Es decir, la iglesia, hermanos, ese obrar de Dios en ellos como que se había detenido. Y por lo que vemos nosotros en la carta, vemos nosotros que quizás Epafrodito comunicó esto. Por otro lado, también podríamos decir, a la luz de lo que dice el libro de Filipenses, que también quizás Epafrodito comentó o expresó algo que tuviera que ver con el mal comportamiento de alguien o de determinado grupo que se consideró para Pablo que no era como digno del Señor. Todas estas cosas podrían haber sucedido. Quizás pudo haberle dicho Epafrodito que la propagación del evangelio, por causa de que ahora Pablo se encontraba en la cárcel, quizás se había detenido, había menguado dentro de la iglesia, que había en algunos una manifestación de orgullo, que había en otros una manifestación de individualismo. Quizás habían murmuraciones. Todo esto se entiende de que Epafrodito está comunicándole al apóstol Pablo allá en la cárcel, que hay contiendas, que hay murmuraciones y que hay dos colaboradoras que no tienen el mismo pensamiento, que hay divisiones entre ellas. Entonces, hermanos, alguien diría, ¿y usted cómo sabe de que eso se lo dijo, cómo se llama, Epafrodito a Pablo? Por la respuesta que el apóstol Pablo dio en la carta. No nos olvidemos que Epafrodito fue a visitar a Pablo, pero vino de regreso con la carta. Y lo que dice la carta no lo va a decir solamente porque eran palabras que se le estaban saliendo a Pablo y eran palabras así como dicen, voy a tirar disparos a ver a quién le cae. El apóstol Pablo no escribía de esa manera. Él cuando escribía porque anteriormente había un motivo, había una razón y por lo tanto Pablo, sus palabras eran bien seleccionadas para enviarla. Usted puede ver esto en todas sus cartas. Me ministra más, de una manera más clara también esa carta ya del apóstol Pablo a los Corintios. Cuando les escribe Pablo a los Corintios, dice, me han dicho, me han contado. Y entonces el apóstol Pablo comienza a escribir de acuerdo a lo que le han contado. Por eso podemos decir lo mismo con Filipenses. Epafrodito ha llegado y ahora Pablo escribe. Ahora, esto último, mis amados hermanos, existe la posibilidad de que sea malinterpretado. ¿El qué? El hecho de que Epafrodito le haya llegado a contar de cómo estaban las cosas en la iglesia. Podrían decir, ya fueron con el chisme al pastor. Ya le fueron a contar al pastor. Hermanos amados, esto no debe de ser considerado como chisme. No debe de ser considerado como algo que, hermano, para, como dijéramos, llenar la curiosidad del apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo tiene un cargo, tiene realmente una responsabilidad. No nos olvidemos de que el apóstol Pablo, diríamos, es el padre espiritual de la iglesia de los Filipos. Pablo tiene un gran afecto, tiene un gran cariño y tiene, hermanos, sobre él el tener cuidado de esa iglesia, que él debe de estar al tanto de lo que está sucediendo. Hay hermanos de que malinterpretan, ¿verdad? Ha sucedido una situación, la quieren mantener en secreto y cuando se lo van a decir al pastor, dice, vaya, ay, se lo van a ir a decir al pastor. Ay, van con el chisme al pastor. No es chisme. Es por causa de la vestidura de aquella persona que está en responsabilidad de esa iglesia, que debe de estar enterado de la condición de lo que está sucediendo. Es parte de su apacentar, es parte de su cuidar a la grey. El mismo apóstol Pablo había dicho en veces anteriores, por ejemplo, allá en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, camino el apóstol Pablo a Jerusalén, donde más tarde sería llevado preso. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, por lo tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No es para llenar un morbo de decir, cuéntame, dime qué es lo que está. No, hermano, es para poder ejercer cuidado sobre la grey. Por eso es que el pastor debe de estar enterado de todo lo que acontece en la iglesia del Señor. Entonces Epafrodito fue y contó y pudo haber dicho todas estas cosas. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que Pablo, quizás habiendo escuchado el mensaje de Epafrodito, en esa misma carta el apóstol Pablo muestra la intención que él tiene de enviar a Timoteo. Ahora, ¿por qué quiere enviar Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el propósito? En realidad, hermanos, es poder decir, saber desde una perspectiva diferente. Es decir, Epafrodito ha dicho desde su enfoque, desde su experiencia, desde su perspectiva, por así decirlo, cómo mira la condición de la iglesia en Filipos. Ahora Pablo quiere corroborar, como dijimos hace un instante, realmente si estas cosas son de esa manera como lo está diciendo Epafrodito. Entonces, el propósito es poder, dijéramos hermanos, emitir o confirmar algún juicio. Pero hay algo que nosotros debemos de comprender y de entender, de que nadie puede emitir un juicio a menos de que sea en boca de 2 testigos o 3. Que aquí solamente tenemos la narración de Epafrodito. Ahora necesitamos la apreciación de Timoteo. Y por eso es que Pablo, aquí en el versículo 19, vaya una vez conmigo, por favor, dice: espero, dice, en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. ¿A cómo? Dice, al saber de vuestro estado. Ahora, Timoteo había sido una vida discipulada por tanto tiempo por el apóstol Pablo, que Pablo llegó a considerar que Timoteo era una vida que había absorbido la vida de Cristo en la vida del apóstol Pablo, que tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo, que entonces Pablo, hermanos, habiéndolo discipulado, sentía él la confianza de poder enviarlo. Es decir, él confiaba de que lo que viera, lo que escuchara, lo que percibiera Timoteo de la iglesia, realmente sería algo más asertivo. Y esta es la razón de por qué Pablo va a enviar a Timoteo. Timoteo, hermanos, a esta altura ya es una vida que ha alcanzado cierto grado de madurez. Ya no es tanto el jovencito tímido. Probablemente se considera que tendría sus 35, 40 años. Ya él había acompañado en varios viajes a Timoteo a Pablo. Había tenido varias encomiendas del apóstol Pablo a Timoteo, que Timoteo a esta altura, hermanos, creemos que él ha alcanzado cierto grado de madurez y su manera de discernir ha sido más precisa, más exacta, que ahora Pablo tiene la confianza de enviarlo. Mis amados hermanos, hay veces que eso nos acontece. Muchas veces nosotros, no sé si usted ha observado, que en el desarrollo de nuestro crecimiento en el Señor, muchas veces habiendo pasado los años, nosotros recordamos cómo juzgábamos las cosas en nuestros inicios como creyente. Y entonces podemos decir nosotros que con el tiempo hemos venido a juzgar las cosas desde otro ángulo cuando hemos adquirido determinado conocimiento o determinado entendimiento de las cosas. Ya no las vemos desde la misma manera, ya no las juzgamos desde la misma manera porque ha habido cierto grado de madurez o cierto grado de comprensión. Por eso es que nosotros creemos que el apóstol Pablo está enviando ahora a Timoteo. No solamente se queda con el mensaje de Epafrodito, sino que esta es la razón de por qué Dios habrá de enviar, el apóstol Pablo habrá de enviar a Timoteo.
Y nuevamente corroboro con ustedes lo que dice 2 capítulo 13, versículo 1, cuando el apóstol Pablo estaba en tratos con la iglesia de Corintios que tenía ciertas dificultades. El apóstol Pablo no se conformaba con el juicio de uno. Hay veces que las personas emiten un juicio, pero decimos desde su punto de vista, desde su perspectiva o lo que tenga. Pero aquí la palabra del Señor, tanto desde el Antiguo Testamento, nos enseña que debemos de emitir un juicio por lo menos en 2 o 3 testigos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 y versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y Pablo decía, por boca de 2 o de 3 testigos se va a decidir todo asunto. Así que Pablo, en este caso de la iglesia de Filipenses, aparte del mensaje que lleva Epafrodito, quería saber desde la perspectiva de cómo veía Timoteo cuál en realidad era la condición de la iglesia. Tal juicio, hermanos, no iba a ser emitido en la carne. Tal juicio habría de ser emitido en la bendita palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que sirve para nosotros como guía. Es la palabra, no es el juicio de nuestros propios sentimientos, no es el juicio de nuestras propias emociones o de una perspectiva egoísta o carnal. El juicio siempre habría de ser basado en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo, hermano, basado en la palabra de nuestro Dios. Lo segundo que quizás nos llama la atención lo vemos nosotros en el versículo 20. Si usted me acompaña, dice la Escritura, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente, dice, se interese por vosotros. Pablo llegó a reconocer en segundo lugar de que Timoteo verdaderamente era una vida interesada en el cuidado de la iglesia. Observe el pasaje, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¡Wow! ¡Qué palabra la del apóstol Pablo de decir eso de Timoteo! Analice por favor esa expresión. A ninguno tengo. Fíjese lo que Pablo está diciendo. A ninguno tengo que tenga ese mismo sentir. Eso diría, pero esto es motivo de tristeza. Esto es motivo de desánimo. Decir, ¿cómo? ¿No hay otro? ¿Solo Timoteo hay? Hermanos, es lo que dice el versículo. Y esto nos deja mucho que pensar. Porque muchas veces en la iglesia eso puede acontecer. Podemos ver un montón de personas, pero decir, es bien raro encontrar a una vida que verdaderamente ame a la iglesia, tenga el sentir. John MacArthur en su Biblia, hermanos, él comenta y dice lo siguiente. Él reconoce que esta expresión de que dice que a ninguno tengo, MacArthur reconoce que Pablo ha visto en Timoteo a una vida, dice MacArthur que en el original lo que dice es que Timoteo tiene una misma alma como la del apóstol Pablo. Es decir, hermanos, que tiene el mismo tipo de pensamientos, que piensan iguales, que tienen el mismo tipo de sentimientos y un mismo espíritu. Y MacArthur dice que es muy lamentable que en ese momento no hubiese otro que tuviera el mismo sentir que el apóstol Pablo había en él y que en Timoteo también lo había por la iglesia. Una de las cosas que debemos pedirle al Señor, o que yo veo una gran necesidad hoy en día, hermanos, es que dejemos de ser vidas individualistas. Hay personas, hermanos, que no sienten afecto por los demás hermanos, no sienten afecto por la iglesia. Y entonces están viviendo una vida cristiana, pero viendo cuál es el beneficio de Cristo para él o para ella. Pero no nos damos a
que mi vida realmente pueda ser de bendición, de ayuda o de apoyo para la iglesia. Entonces, Timoteo en realidad aquí era una vida que tenía el sentir que había en el apóstol Pablo. Y entonces vemos lo que dice aquí la Escritura. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo sí sentía esta carga. ¿Sí? Timoteo era alguien que estaba preocupado también por la iglesia. En otras ocasiones el apóstol Pablo había expresado como que Timoteo tenía el mismo sentir que él. Primera de Corintios capítulo 4, si usted va conmigo, en el versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, y fíjese cómo lo dice, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Él decía que de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, Timoteo también lo hace y lo hará. Lo que me ministra mucho en esto es que Timoteo tenía un sincero interés en el cuidado de la iglesia. Es decir, que él no se ocupaba de llevar su ministerio por él mismo, desarrollar su ministerio por él. No, hermanos, ese ministerio lo encaminaba a glorificar a Dios, pero también a tener el cuidado de la iglesia. Y yo le hago esta pregunta a usted: ¿y usted cuida de la iglesia de Cristo? ¿O solamente se cuida de usted? ¿Siente amor y carga por los hermanos? ¿Siente carga usted por la iglesia? Mis amados hermanos, era lo que Pablo sentía y también Timoteo se identificaba. Me ministra mucho esa palabra de Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2, cuando Pedro decía: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El servidor de Dios, hermanos, debe de identificarse con los intereses de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los intereses de Jesucristo? Una de ellas es que el Padre sea exaltado y glorificado. Pero lo otro, hermanos, es el cuidado de su iglesia. El cuidado de su iglesia. Dice, es como aquel que dice: yo amo a Jesús, pero a la iglesia no. Pero yo amo a Jesús. Quiero a Jesús, mi Jesús aquí, mi Jesús allá. ¿Cuánto amo a Jesús? ¿Y de la iglesia? Es como aquel que dice: mira, contigo me llevo bien, pero con tu esposa no. Hermano, por favor, piense que Cristo tiene carga y tiene amor, tiene cuidado por su iglesia. Allá en el libro de Efesios capítulo 5 dice: por la cual Él se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó por ella, para que un día se la pueda presentar sin mancha, sin arruga. ¿Qué es eso, hermanos? El amor de Cristo para con su iglesia. Y eso mismo desea que sus hijos amen la iglesia, su iglesia. Sientan carga por su iglesia. Y aquí vemos nosotros, hermanos, Timoteo identificándose con nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero es que Timoteo, por lo que vemos en el versículo 21, fue un siervo abnegado, un siervo que no buscaba lo suyo, un siervo que buscaba lo de Dios y aquello donde la iglesia pudiera ser bendecida. Vea lo que dice el versículo 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Todos buscan, dice, lo suyo propio y no lo que es de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo mira a Timoteo como una vida verdaderamente desinteresada. Es decir, no anda buscando lo suyo propio, sino que busca aquello que es de Cristo. Ahora, yo quiero
por favor, hermanos, llamar su atención, porque vamos a entrar a un punto que yo cuando vi este pasaje y estudiando el pasaje y meditando delante del Señor, no dejé de considerar que estas palabras son muy fuertes, muy delicadas. Muchas veces leemos la Escritura y no tomamos en cuenta lo que estamos leyendo. Yo quiero llamar su atención al versículo 21 y que quiero que por favor medite esta porción de la palabra. Imagínense el apóstol Pablo escribiendo esta carta, que no hay que imaginársela porque ciertamente la escribió. Pero lo que escribe es tremendo. Fíjese lo que dice el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo. Oiga, que Pablo diga eso. Escribir eso. Hermanos amados, el apóstol Pablo está en Roma, pero allá hay una iglesia en Roma. Allá hay otros colaboradores. Tome en cuenta, por favor, de que aparte del apóstol Pablo, están todos los demás apóstoles en sus diferentes lugares, haciendo la obra del Señor. Y de repente Pablo dice, porque todos, ese todos, como quien dice, ups, como que a Pablo se le pasó la mano, o no tomó el cuidado de decir lo que acaba de decir. Cuando dice, porque todos buscan lo suyo, solo Timoteo no. Entonces eso alguien pudiera salir herido al decir, todos buscan lo suyo. En otras palabras, Timoteo es el único que anda buscando lo que es de Cristo. Tratando de inquirir, porque me llamó mucho esa atención, quise buscar comentarios, ¿qué dicen los comentaristas? Y hermanos, al igual que yo observaba que era algo muy delicado, así lo consideran varios también, hermanos, que esa palabra que expresó el apóstol Pablo, algunos consideran que quizás fue muy a la ligera lo que escribió. Otros están dando a entender que realmente no se refiere a aquellos como los grandes apóstoles del Señor, incluso hasta su propia vida, porque Pablo ha sido una vida ejemplar. Entonces, ¿qué dice? Y yo quisiera, si ustedes me dan tiempo, explicar lo que dicen algunos comentaristas tocante a esa porción de la palabra, porque es muy delicada, que se diga, todos buscan lo suyo. Entonces, ¿qué hubiera dicho Tito? Tito se hubiera desanimado y hubiera dicho, solo a Timoteo reconoce. Yo quizás he de andar mal. ¿Qué pudiera haber dicho Aquila y Priscila? Grandes servidores del Señor. Hubiera dicho, nosotros no somos dignos, porque Pablo no nos ha tomado en cuenta a nosotros. No sé si comprende lo delicado de esa porción. MacArthur comenta y dice que en este momento, o sea, que en ese momento y en ese lugar, Pablo declara que todos los que están allí, los que están en ese momento con él, todos buscan su bienestar personal por encima de la voluntad de Cristo. El comentarista Ralph Ed Martin dice que este versículo representa la amarga queja del corazón del apóstol Pablo al no encontrar otra persona aparte de Timoteo que se interese verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. El comentarista Kistemaker dice, en consecuencia, en este pasaje deben de quedar excluidos los delegados apostólicos que en ese momento estaban ausentes en diferentes misiones y que de ninguna manera debe de hacérseles partícipes de tan severo juicio que realiza Pablo. Mis amados hermanos, lo tremendo es que aquí Pablo está diciendo, solo de todos los que conozco, solo Timoteo veo que él está interesado en Cristo y en los intereses de Cristo.
Su vida ha llegado al punto de que ya no anda buscando lo suyo, no busca su comodidad, no busca su bienestar, no busca su popularidad, no busca el ser reconocido. No es lo que anda buscando, es solamente aquello que es de Cristo. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a tener un corazón de tal forma que lo que más anhelemos es buscar lo de Cristo. Y cuando hemos buscado otras cosas que no son de Cristo, deben de ser para que nos humillemos y le digamos: perdónanos, Señor, no somos dignos, pero danos la gracia de que nuestro corazón se voltee para buscar solamente aquello que es de Cristo. Así que, hermanos amados, Timoteo había sido reconocido como una vida que no buscaba intereses personales. Él no cayó en aquella trampa de buscar popularidad o de ocupar las cosas del ministerio para ganancia propia. La preocupación de Timoteo prácticamente era la misión de nuestro Señor Jesucristo, el exaltar y el vivir para Cristo, pero también buscar el bienestar de la iglesia del Señor. Esto era lo que sucedía, hermanos. Es decir, que Timoteo había puesto en primer lugar a Cristo. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad? Las vidas no buscamos que Cristo sea lo primero en nosotros, sino que buscamos el bienestar de nuestra propia vida antes de glorificar o de hacer la voluntad del Señor. No estamos dispuestos a perder nuestras posesiones por causa de Cristo. Nos apegamos tanto a ellos que cuestionamos, cuando es de servir y de seguir a Cristo, cuestionamos cuánto vamos a perder de lo nuestro. Es decir, no estamos poniendo al Señor en primer lugar. Ponemos en primer lugar nuestra profesión. Ponemos en primer lugar muchas veces nuestras escuelas, nuestra capacitación, nuestra preparación. Pero cuando es cuestión de entregarnos al Señor, de levantarnos más temprano para orar, de tomarnos tiempo para la lectura de la palabra, de estar allí congregados, hermanos, buscamos primero lo nuestro. No era así en Timoteo. No era así en su vida. De más está decir que lo que nuestro Señor nos dijo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, esa vida no puede ser mi discípulo. En momento dado le dijeron: mira, Señor, déjame primero, ¿verdad? Ir a enterrar a mi papá. Y el Señor lo que le dijo es: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Señor, mira, primero déjame hacer esto, voy con la yunta de bueyes, voy a hacer esto. Y el Señor decía: el que tal hace, dice, no es digno de mí. Como queriendo decir, hermanos, tenemos un desafío. Y es donde debemos de pedir la gracia: Señor, que tu amor me impacte tan fuerte, que mi deseo de amarte, de seguirte y de servirte sea tan fuerte que yo pueda dejar todo detrás de mí para ir y hacer tu voluntad. Aleluya. Ese era el corazón de Timoteo. Dejó a su abuela, dejó a su mamá, dejó su futuro allá, hermanos, en Listra, y fue en pos del Señor, acompañando al apóstol Pablo en su ministerio. Dejó su posición, dejó su comodidad, dejó su seguridad, dejó todo. Así que una de las cosas que somos llamados, hermanos, es que si hemos de ser servidores del Señor, que desde ya el Señor vaya marcando en nuestro corazón de dejar aquellas cosas que son egoístas. Es más, aún estando en el ministerio, la trampa de la carne puede aparecer y de repente, hermanos, en lugar de estarle sirviendo al Señor, usar el ministerio como un modo de vida para servirse a sí mismo. Hermanos amados,
que la vida del servidor esté dispuesto a dejarlo todo, e inclusive si descubre que el ministerio es para servirse a sí mismo, que él esté dispuesto a dejarlo todo, pero para purificar su corazón en ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio no solamente es el medio para expresar el amor a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de expresar el amor a nuestro Señor Jesucristo, dejándolo todo y siguiéndolo a Él. Nuestro Señor el apóstol Pablo advertía que habrían siervos que ocuparían el ministerio como su modo de vida, como su modo de alzar a la popularidad, al reconocimiento. Decía allá en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo del 29, decía, porque yo sé, decía el apóstol Pablo, cuando él iba a Jerusalén y sabía que allí le iban a juzgar y de allí él iría preso a Roma. Pero antes, él reunió a los pastores, a los servidores, parte de la iglesia, y les profetizó. Y Pablo dijo estas palabras, porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba reconociendo que habrían pastores, líderes o otras vidas que no buscarían lo de Cristo, que no estarían interesados en nuestro amado Señor, sino que estarían interesados en sus propias cosas. Y de esto, hermanos amados, es lo que vemos como en Timoteo no hay cosa similar a esto. Pablo reconoce que en Timoteo lo que hay es esa identificación con nuestro Señor Jesucristo, esa identificación con Él, y aunado a eso también la carga que siente por la iglesia, por el cuidado de la iglesia. En el versículo 22 y 24 encontramos algo muy interesante, y es que el apóstol Pablo reconoce los méritos que tiene Timoteo. Méritos que en realidad eran conocidos por muchos. Ya recordamos nosotros allá en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cuando se habla de que Timoteo era de buen testimonio ante todos los que estaban allí. Pero ahora, después de haber dejado la ciudad, después de haber dejado a su familia, a su abuela y a su madre, Timoteo acompaña a Pablo. Y ahora Pablo, hermanos, habiendo pasado varios años con él, habiendo caminado con él, habiendo sufrido con él, ahora Pablo puede decir, Timoteo es una vida de buen testimonio. Vea lo que dice el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero dice, ya conocéis los méritos de él. Qué hermoso, hermanos, que Timoteo, en su humildad, estuvo dispuesto a conducirse con la vida de Pablo como que si él fuera su hijo. Ahora, voy a decirles algo, hermanos. Una cosa es que Pablo pueda decir, Timoteo sirve como mi hijo. Pero quiero decirle que Pablo no podría decir eso a menos de que Timoteo lo considere a él como su padre espiritual. No sé si me estoy dando a comunicar. Es decir, que el apóstol Pablo no va a decir así porque sí, este es mi hijo espiritual, a menos que la otra persona haya tomado la actitud humilde de decirle, Pablo, tú eres para mí como un padre espiritual. Aleluya. Entonces él puede decir, tú eres para mí como un hijo espiritual.
No podemos andar diciéndole a todos, tú eres mi hijo espiritual, tú eres mi hijo espiritual, tú también eres mi hijo espiritual, cuando ellos ni siquiera han tenido la humildad y el carácter de decir, hermano, para mí tú eres mi padre espiritual. Así que el apóstol Pablo reconoce en Timoteo como que si fuera su hijo. Y de esa manera, hermanos, vemos nosotros desempeñándose en la labor de las encomiendas que el apóstol Pablo hace. El comentarista Barclay, y también lo hace Thompson, ustedes lo pueden verificar en la Biblia Thompson, en la parte de sus estudios. Ellos hacen de una manera muy preciosa, recopilan de manera ordenada aquellos pasajes donde presentan a Timoteo participando de manera muy íntima, muy estrecha en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Nosotros vemos en la Biblia y indiscutiblemente usted logra ver cómo Pablo tiene a Timoteo, cómo Pablo, tiene a Tito, tiene a Filemón, tiene a Aquila y Priscila y una lista de colaboradores. Pero indiscutiblemente el colaborador que más sobresale, indiscutiblemente que es Timoteo. Si usted me lo permite, yo quiero ver algunos ejemplos y si gusta tome nota, porque es un estudio lo que estamos teniendo. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y quisiera mencionarle los aspectos donde cuánto Timoteo estuvo tan involucrado con el apóstol Pablo. Es decir, hermanos, que donde Pablo iba, allí iba Timoteo. Esos son los discípulos. Por ejemplo, quisiera ver en primer lugar los momentos en que Timoteo estuvo con Pablo. En Hechos capítulo 16, versículo 1, vemos cómo Timoteo estuvo con Pablo en la ciudad de Filipos. Hechos capítulo 17, del 1 al 14, vemos a Timoteo cómo estuvo con Pablo en Tesalónica. Pero no solamente en Tesalónica, también le acompañó en Berea. Vemos a Timoteo en Hechos capítulo 18, del 1 al 5, cómo estuvo Timoteo con Pablo en la ciudad de Corinto. Le acompañó pasando por este lugar, allá andaba Timoteo. En Hechos capítulo 19, versículo del 21 al 22, también Timoteo acompañó a Pablo cuando tuvo que ir a Éfeso. Allá andaba Timoteo. Colosenses capítulo 1 y particularmente Filipenses capítulo 1 versículo 1, también hermanos Timoteo acompañó a Pablo estando en la cárcel. El encadenado era Pablo, pero el que le acompañaba por ahí cerquita era Timoteo. ¡Aleluya! Estos se llaman discípulos. ¿Cuántas veces se veían en la semana? ¿Cuántas veces estaban juntos? Los fines de semana, el día domingo, pareciera ser de que todos los días estaba allí, siendo impartido, siendo enseñado por el mismo apóstol Pablo. Bueno, hermanos, tanto Timoteo estuvo con el apóstol Pablo que lo segundo que podemos ver, y usted lo puede ver en esos comentarios, es que Timoteo estuvo involucrado de diferentes maneras en los escritos del apóstol Pablo. Es decir, que cuando Pablo escribió las cartas que tienen tanto contenido teológico, tanto contenido de tantas verdades preciosas, él puso el nombre de su discípulo Timoteo. Añadió a sus escritos, ya sea que Timoteo participó, ya sea que lo puso como ejemplo, o ya sea que hubieron salutaciones de parte de Timoteo. Por ejemplo, Pablo lo menciona en la primera y en la segunda carta que el apóstol escribe a los de Tesalónica. Pablo añade el nombre de Timoteo. Lo menciona en las cartas de Colosenses y también lo menciona aquí en la carta de Filipenses que estamos estudiando.
Lo menciona en la segunda carta a los Corintios. Aunado a eso, hay 2 cartas dirigidas a Timoteo. Es mencionado en uno de los libros más relevantes del apóstol Pablo, como lo es el libro de Romanos. En esa carta aparece Timoteo saludando. Timoteo, hermanos, estaba tan estrechamente vinculado con el apóstol Pablo que Pablo sentía la confianza de enviarlo siendo como el segundo, siendo como su asistente, y que lo representaba a él. Cuando habían problemas en diversas iglesias, o cuando había necesidad de una supervisión, o cuando había la necesidad de poder observar lo que estaba pasando, el apóstol Pablo tenía la confianza de enviar a su asistente, a su colaborador, a Timoteo. Usted lo puede ver, por ejemplo, cuando lo envió a Tesalónica. Capítulo 3, versículo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalonicenses. Timoteo fue enviado allá. También fue enviado a la iglesia más difícil, que creo que allí es donde Timoteo no dejó de sentirse un poco afectado por lo que estaba sucediendo, cuando fue enviado a Corinto. Usted puede verlo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Fue enviado a Filipos. A los Filipenses, capítulo 2, versículo 19, que estamos leyendo, está diciendo: yo les voy a enviar a Timoteo. Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo Timoteo verdaderamente estaba tan vinculado con el apóstol Pablo, que para Pablo era su discípulo representante de su ministerio. Evidentemente que, al igual que Timoteo, siendo un servidor del Señor, un discípulo de Cristo, hermanos, en la vida de un discípulo o en la vida de un colaborador, muchas veces también habrá vicisitudes, dificultades, problemas. Hermanos, hay veces que el discípulo, por su carácter, pudiera tener incluso algunas desavenencias. Se habla de Timoteo, de un carácter un poco, quizás en un momento dado, tímido, que el apóstol Pablo tuvo que recordarle que se le había impuesto manos y que buscara, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo. Podríamos decir otras cosas, podríamos hablar del sufrimiento. Amados hermanos, indiscutiblemente que servir al Señor, colaborar con el Señor, habrán ciertas cosas incómodas, dolorosas, pero quiero decirles que es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Hay discípulos que, hermanos, si todo le va bien, si todo fluye bien, sirven al Señor con buen ánimo, con alegría, pero cuando ya hay desavenencias, cuando hay cosas incómodas en su vida, algunos retroceden. Otros, hermanos, se estancan en una actitud donde la vida de Cristo aún no se desarrolla. Pero yo quiero decirles a todos los que colaboramos y vamos a colaborar, hermanos, que es necesario de que hayan desavenencias. Y todo esto también es para formar el carácter de Cristo y también para que la vida egoísta y de orgullo, hermanos, vaya quedando en otro lugar y aparezca la vida de Cristo. Me ministra esa escritura que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Cuando le dijo Pablo a Timoteo, le dijo: tú pues sufre las penalidades. Sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y observe lo que dice el versículo 4. Ninguno. Es decir, que el Señor no va a pasar con un colaborador que le dice: no, mira, a ti te voy a poner una alfombra roja, a ti te voy a poner todo accesible, aire acondicionado, te voy a dar... No, hermanos, dice la Escritura, ninguno.
Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo habla en términos militares. Pero más adelante también Pablo habla no en términos militares, sino como dice, aquel que corre esta carrera, dice, de todo se abstiene. Y abstenerse de todo es de ciertas comodidades, de ciertas cosas, hermano, que le caen bien, con tal de servir y de agradar al Señor. Pareciera ser que Timoteo pasó adversidades a la par, junto con su maestro, en este caso el apóstol Pablo. Pero finalmente, hermanos, vemos aquí como el nombre de Timoteo es mencionado tantas ocasiones, porque pareciera ser de que fue un ejemplo de discípulo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque realmente existimos por Cristo, para Cristo y dependemos de Cristo. Que Dios nos ayude a servirle a Él, a agradarlo a Él, a negarnos a nosotros mismos, que Él nos dé la gracia, hermanos, de esa gracia de decir, Señor, queremos agradarte, queremos servirte. Perdona, Señor, cuántas veces te hemos fallado, pero el impulso en nuestro corazón de seguirte amando y sirviendo, Señor, queremos hacerlo. Finalmente, hermanos, dice la Escritura de que Dios habrá de dar su reconocimiento. Quizás tú has de servir aquí en esta tierra y nadie te lo va a reconocer. Nadie conoce tu dolor, nadie conoce realmente tu sufrimiento, nadie sabe de tus vicisitudes. Y con todo y eso tú podrás seguir sirviendo y sin ningún reconocimiento. Quizás mejor aún, porque el mayor de todos los reconocimientos habrá de ser en la presencia de nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Yo te invito a que llegues. Se dice por allí, hermanos, que un misionero que había estado sirviendo en el África, un misionero norteamericano, en este momento lamentablemente se me escapa el nombre y ha venido esto nada más de esa forma. Pero se dice, hermanos, que había servido la mayor parte de sus años en África. Dolorosamente allá perdió a su esposa, murieron su esposa y sus hijos. Pero todos esos años pasó sirviendo al Señor. Y ya cuando era tiempo, ya un hombre ya de avanzada edad, entonces, hermanos, la misión y otros misioneros decidieron que era tiempo que regresara. Tenía pocas fuerzas, estaba enfermizo y entonces decidieron que llegara otro misionero y que él regresara. Le pagaron el boleto de avión y entonces venía en ese avión y entonces en la parte de adelante del avión, en los asientos ejecutivos de otro nivel, venía un personaje político muy reconocido. Cuando llegaron a Estados Unidos, hermanos, el avión aterriza y cuando ponen las escaleras, inmediatamente ponen una alfombra de color rojo y viene bajando el dignatario y es recibido, hermanos, con cantos, con aplausos, es recibido con pompa y con alegría. Y cuando ya había pasado ellos, entonces, hermanos, en la parte de atrás del avión, de la cola del avión, les tocaba salir a los de segunda. Y cuando él iba saliendo, hermanos, no veía que nadie lo saliera a encontrar para darle la bienvenida. Ni un hermano de la iglesia estaba allí para recibirlo. Y cuando él iba bajando las gradas, su corazón comenzó a quebrantarse. Porque decía, ¿cómo es posible, Señor, que ni un hermano, ninguna hermana ha venido a recibirme, ni a decirme para dónde tengo que ir? Y ese hombre, Señor, que está aquí en este mundo, ¿cuánto ha recibido? Cuando terminó de bajar la última grada, escuchó una voz en su corazón que le dijo dulcemente, le dijo, hijo, todavía no has llegado a tu verdadera patria celestial. El día que tú llegues
ese día vas a ser reconocido. Ese día vas a ser recibido como digno de un servidor del Señor. Quizás tú has de servir al Señor aquí y nadie lo sabe cómo lo estás haciendo, y lo estás haciendo con todo amor, con todas tus fuerzas. No importa si en este lugar no se te reconoce, lo importante es el día en que tú entres en esa puerta celestial. Dice la Escritura: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Te damos gracias en esta hora, Señor, por la exposición de tu bendita palabra. Señor, gracias por Timoteo, gracias por Pablo, pero más que nada, mi Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo. Él es aquel, Señor, que marcó el ejemplo de misionero. Él es aquel que marcó realmente la brecha de cómo habría de servir. Señor, si hay algo que vemos, como tu Hijo te sirvió a ti, negándose a sí mismo con tal de buscar glorificarte a ti. Señor, no buscó otra cosa más que el hacer tu santa voluntad. Llegó al punto de sufrir la cruz por amor a la iglesia. Señor, amó tanto a su iglesia que se entregó por ella. La amó y la amó hasta la misma muerte. Por ello te pedimos, Señor, que también en nuestras vidas pueda haber el mismo sentir de Cristo. El sentir que hubo en Pablo, el sentir que hubo en este discípulo llamado Timoteo. Que nosotros también, Señor, seamos vidas que no busquemos lo nuestro, que no busquemos el agradarnos a nosotros, sino que busquemos el agradarte a ti, Señor. Por ello te pedimos, Señor, danos un nuevo corazón, un corazón que sea para agradarte, un corazón para servirte. Danos un corazón como el corazón de Cristo. Esa es nuestra oración en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.